Pensemos en una historia que tiene de todo: un éxodo a través del océano, la construcción de civilizaciones enteras en un continente desconocido y una visita divina que lo cambió absolutamente todo. Hoy vamos a meternos de lleno en la gran epopeya de un pueblo, una crónica increíble de profetas, viajes y revelaciones que abarca 1000 años de historia. Y todo comienza con esto: una orden medio enigmática, recibida en un sueño y dirigida a los hijos de un profeta. Una misión que suena simple, ¿verdad? Pero que pone en marcha un viaje que va a definir el destino no solo de una familia, sino de naciones enteras. Bueno, aquí está nuestro mapa de ruta. Vamos a empezar con la visión que lo inicia todo, luego seguiremos el éxodo épico, veremos el auge y la caída de su civilización, para llegar al clímax espiritual y finalmente a los principios que perduran hasta hoy. Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. Nuestra historia arranca en la antigua Jerusalén, pero no con una batalla o un decreto real, sino con una revelación celestial, una que lo cambia todo para un hombre y su familia. A ver, tratemos de imaginar la escena. Un profeta, Lehi, tiene lo que solo se puede describir como una visión celestial completa. No es un simple sueño, es una visión abrumadora de la corte celestial. Y ahí, en medio de todo, recibe un libro que le manda a leer. Un libro que profetiza la inminente destrucción de Jerusalén. El mensaje es clarísimo: tiene que huir para salvar a su familia. Pero a ver, ¿cómo se preserva una revelación así para las generaciones futuras? Bueno, la respuesta está en las planchas. Estos registros de metal son mucho más que un libro, son el corazón físico de la narrativa, el objeto por el que sus hijos deben arriesgar la vida para recuperarlo. ¿Por qué? Porque contienen la genealogía y las leyes sagradas de su pueblo. Con la visión como brújula y la misión de conseguir esos registros, la familia de Lehi deja todo atrás: su casa, sus riquezas, todo lo que conocen. Y así comienza una verdadera odisea, un viaje durísimo hacia lo desconocido. Y esta imagen nos da una idea perfecta de la escala de la travesía. No es un simple viaje por el desierto, para nada. Es un éxodo transoceánico hacia un continente nuevo, una tierra que se les promete como herencia. Pero ojo, solo si se mantienen fieles a los mandatos que han recibido. El viaje, sin embargo, no es solo contra la naturaleza. El conflicto más duro nace dentro de la misma familia. Aquí vemos la semilla de la discordia, que va a definir su historia: la rivalidad entre los hermanos mayores, Lamán y Lemuel, y el menor, Nefi, que era el más fiel. Esta tensión se convierte en la fractura que dividirá a su pueblo en dos naciones rivales durante siglos. En medio de toda esta historia épica y de traiciones, el texto se toma pausas para mostrarnos momentos de una introspección muy profunda. Estos personajes no son solo arquetipos, son personas con luchas espirituales súper reales que buscan perdón y guía a través de la oración personal, mostrándonos el lado más humano de esta gran saga. Ahora, alejémonos un poco y veamos el panorama completo. La historia de estas naciones que surgen en el Nuevo Mundo no es una línea recta hacia el progreso. Al contrario, es un patrón cíclico que se repite una y otra vez, de rectitud y decadencia. Un eco, la verdad, de la historia de muchas otras civilizaciones. Miren, lo que es realmente interesante de este ciclo es lo universal que se siente. Primero, el pueblo es justo y, como resultado, prospera. Luego, esa prosperidad inevitablemente los lleva al orgullo y a la división social. Ese orgullo los lleva a la maldad y a la caída. Y finalmente, esto termina en destrucción o, si tienen suerte, en un arrepentimiento humilde que reinicia todo el proceso. En la fase de prosperidad, la sociedad florece. El texto describe una abundancia casi utópica: rebaños, grano, oro, plata, lino de fino tejido. Se les describe como un pueblo súper trabajador y bendecido materialmente. Pero aquí es donde la cosa se tuerce. El éxito material se convierte en una trampa espiritual. Empiezan a usar vestidos muy costosos, se llenan de orgullo y la sociedad se rompe en clases, olvidando la igualdad que tenían en sus días de humildad. Es una advertencia, que no pasa de moda, sobre cómo la riqueza sin control puede corromper. Después de siglos de vivir este ciclo de auge y caída, la crónica llega a su evento central, su momento más sagrado y culminante. Un evento que había sido anunciado por todos sus profetas desde el principio. A ver, imaginemos esto.
Después de cataclismos que destrozan la tierra, como señal de su crucifixión en el viejo mundo, este ser divino baja de los cielos. No es un fantasma, no, es un ser resucitado que invita a la multitud a tocar las heridas en sus manos, pies y costado, estableciendo la realidad física de su resurrección de una forma muy personal y tangible. Y esta cita es clave para entender su misión. Su sufrimiento no fue solo por el pecado, fue para experimentar toda la gama de la aflicción humana, dolores, enfermedades, debilidades, para saber, de verdad, desde adentro, cómo ayudar a su gente. Es la idea de una expiación empática y universal. Después de esta visita divina, la civilización entra en una era de paz, una época dorada. Pero, inevitablemente, el ciclo se repite, y finalmente caen en la maldad y son destruidos. El registro, sin embargo, se preserva milagrosamente y se esconde, hasta que, siglos después, la historia da un salto inesperado a la era moderna. Y aquí es donde los dos mundos se conectan. La antigua práctica de grabar en metal se encuentra con la imprenta moderna. La narrativa culmina cuando un joven del siglo XIX es guiado a estas planchas antiguas y recibe el poder de publicarlas, restaurando así el conocimiento de este texto ancestral para el mundo moderno. Ojo, que esto no se cuenta como un mito fuera del tiempo y el espacio. No. Está súper anclado en un lugar y una época muy específicos, la América rural de principios de 1800, un periodo de intenso fervor religioso conocido como el Segundo Gran Despertar, que sirve de telón de fondo para esta nueva revelación. Entonces, más allá de la historia épica, ¿cuáles son las enseñanzas que perduran y que se extraen de esta crónica? Bueno, el texto articula un conjunto muy claro de principios éticos y espirituales que son su mero núcleo. La base moral, bueno, nos va a sonar familiar. Refleja los mandamientos del Decálogo. Estos son el fundamento del comportamiento ético para la sociedad, un código que se enseña y se refuerza a lo largo de toda la escritura. Pero luego, el texto va más allá. Durante la visita divina se presenta una ley superior que eleva el estándar de la acción al pensamiento. Ser justo no se trata solo de lo que se hace por fuera, sino también de los deseos e intenciones del corazón. Es un llamado a una moralidad mucho más interior. Y por último, se exploran las virtudes más altas. La fe se presenta como el poder para lograr cambios milagrosos. Sin embargo, se enseña que la caridad, ese amor desinteresado, paciente y divino, es la meta espiritual suprema, la cualidad que define a los verdaderos discípulos por encima de cualquier otra cosa. Al final, esta epopeya de un pueblo específico nos deja con una pregunta universal. Su ciclo de orgullo y humildad, su búsqueda de una tierra prometida y su anhelo de redención, ¿no son acaso ecos de las historias que la humanidad se ha contado a sí misma a través de los siglos y en todas las culturas?